Ahora sí. Bueno, Bueno, gracias por recibirme en tu casa. Podemos empezar esta entrevista presentándote sí, y sí. contándome quiénes son tus padres. Bueno, mi nombre es Silvia Alejandra Santana. A veces me hacía llamar Reyes también por el apellido de mi mamá, pero nunca figuró en el documento. Mis padres se llamaban Luis Eduardo Santana, chileno mi papá, y mi mamá Ana Leda Reyes Zavala, chilena también. También. Mi papá era chilote, nacido en Kemchi, y mi mamá, nacida en Chile también, de Valdivia. A diferencia de mi papá, ella no conoció el lugar. Ella de muy chiquita se fueron, o sea, mis abuelos se fueron con ella del lugar y no volvió nunca para conocer el lugar. Y quedó con ganas, pero nunca pudo concretar eso. Y mi papá, sí, él volvió muchas veces a su tierra para no olvidar sus raíces, como quien dice. Sí. Sí. ¿Y tu papá en qué año llegó acá? ¿Cómo? Yo sé que él era un niño, por decirlo así, a los 12 años, vino con un tío. Él no tenía papá, él creció con mi abuela, madre soltera, y su papá creo que lo conoció cuando fue grande. Su papá fue un carabinero, por eso él siempre estaba orgulloso de los carabineros, siempre lo destacaba. Pero como dije recién, él llegó acá a la Argentina con un tío. Sí. ¿Llegó directo a Comodoro? No, creo que estuvieron en Río Gallegos. Sí, ahí vivieron un tiempo. Siempre hablaban de Gallegos como un lugar planito. Sí, Siempre sí. me acuerdo de eso. Sí. En contraste con Comodoro, que es un lugar de locos, ¿no? Ay, sí, una diferencia tremenda. Y más a donde vivimos nosotros, Sí. ¿sí? En estas alturas. Sí, ¿Y tu mamá? Mi mamá, ella vino a la Argentina teniendo creo que 10 años, algo así. Ella se creció en el campo, así que imagínate, no sabía leer ni escribir. Y cuando llegó acá a la Argentina alcanzó a ir creo que hasta tercer grado. Sí. 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 Grande ella, Sí, sí, pero sí. como antes se permitía tener niños grandes, Sí. ella hizo los primeros años. Aprendió a leer y escribir, pero no terminó la primaria. Sí. Sí, sí. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Sabes algo de esa historia? ¿Cómo se encuentran acá en Comodoro? Sí, mira, creo que mis papás se conocieron, no acá en Comodoro, en Gallego. Mira. Mi mamá era muy jovencita, ella tenía 13, 14 años cuando lo conoció, mi papá le llevaba 10 años, y la historia es así, como me la contó mi mamá. Ellos se escapan de Gallego y se vienen para Comodoro. Y mis abuelos vinieron detrás de ellos para rescatar a su hija, pero en realidad mi mamá estaba de novio con mi papá. Así que se escaparon porque estaban enamorados. Y no, era un amor no permitido, parece. Parece que sí. Mi mamá, hija única, así que imagínate. Creo yo que la sobreprotegía, no la querían perder. Así que acá en Comodoro Rivadavia tengo entendido que se casaron. Pero tuvieron testigos. Según lo que me contó mi mamá, un vecino que se llamaba Federico, pero no me acuerdo el apellido, y un policía, creo que fue un testigo. Así me lo contó ella. Así que ahí igual tengo el acta de matrimonio, la tengo ahí, acá. Así que después por ahí mi mamá me lo contó de la manera y acá está, ¿ves? Espero no equivocarme. Fíjate. 25 de enero 76. Nací en la vida china. No, a ver. Mira, dice Comodoro Rivadavia, 16 de abril de 1969. Y sí, está bien. Sí. Sí, está bien. Entonces, O sea ¿sabés qué? Por ahí ella se lo imaginó de esa manera y en realidad los papeles dicen otra cosa. Esto me parece que no va, ¿no? Sí, va, sí, todos esos documentos son registros oficiales no. de... Digo, para pensar un poco en qué año ya estaban acá en Comodoro, ¿no? Claro, y yo nací acá, yo nací en el 67, así que yo nací en Comodoro. Sí. ¿Y
¿Tuvieron más hijos aparte de vos? Sí, te cuento. Somos 6, Sí. ¿sí? Yo soy la mayor. A los 2 años, en el 69, nació mi hermano Eduardo. Este, pasaron los 2 años más y nace mi hermana Fabiana. Luego pasan varios años y nacen 2 hermanos seguiditos. Mis hermanos se llaman Pablo y Jorge. Y después pasaron otro tiempito más y nace mi última hermana, Romina, que justamente yo parezco la madre porque le llevo 18 años. Claro. Así que fíjate que mi mamá, puedo decir que toda la vida tuvo hijos. Bueno, Sí, en realidad sí. se ve así, ¿no? Sí. 6 hermanos somos, sí. Sí, sí. ¿Y ella a qué se dedicaba acá en Comodoro? Mira, mi papá trabajó siempre en ABC Madera. Desde que mira. yo me acuerdo, él trabajó siempre ahí. Sí. Mi mamá, no, ella fue ama de casa. Sí. No tenía estudios, así que era limitado, ¿viste? Claro. Te dedicabas a la casa. Claro, y se quedaba en casa con Sí, la sí, chica. eran tiempos muy, muy distintos a los de ahora. Así que no habían talleres, no habían promociones barriales para estudiar algo, hacer algo, no, nada. Era la casa. Y ellos, me decían que trabajaban acá en la ABC Madera, tu papá, o sea que se sientan rápidamente acá en Barrio Las Flores. Sí, ellos se asientan acá. La historia es que acá vivía un vecino llamado Federico, que ya lo había mencionado antes, y él compartió la casa con mi papá. Por ejemplo, esta parte era de mi papá. Sí. y las otras piezas le pertenecían a Federico. Pero después Federico le vende la parte a mi papá y él se queda con la casita. Claro. ¿Sí? Y era muy distinto a lo que es ahora. Porque teníamos un cerro atrás. Vos salías unos 2 o 3 metros y había una loma. Sí. Era un patio muy chiquito. Sí, sí. Así que todo era con paisaje, como conocemos, inhóspito, así, sí, sí. Bien estepa, y sí, con sus subidas y bajadas, y sin servicios. Sé que lo primero que se tuvo acá fue la luz. Siempre me acuerdo de eso, de la luz. Y los otros servicios como el gas y el agua, mucho más tarde, instalado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, individualmente por domicilio. Claro, claro, sí, sí. Porque sí. había canilla comunitaria. Había canilla comunitaria, pero yo sí, siempre me acuerdo que, o sea, no tuvimos que ir a acarrear agua como los otros vecinos, ¿no? Porque mi papá se las ingenió de una manera, cosa que nosotros teníamos agua. Ah, ¿sí? Sí, él se había comprado una bombita de agua, sí. Así que él se conectaba, había hecho toda una ingeniería y nosotros teníamos los tanques con agua. Y veíamos, sí, como otros vecinos tenían terrible trabajo de buscar agua. Pero gracias a Dios nosotros las teníamos cerca. Sí. Años antes tenías que caminar mucho para ir a buscar baldecitos con agua. Sí, sí. ¿Esto de trabajar en ABC Madera pudo ayudar ahí? Creo que sí, porque mi papá, él era fanático de las herramientas, sabía construir, o sea, además de casa, era muy ingenioso. Él trabajaba con la madera terciada y fabricaba valijas. Me acuerdo que él le fabricó a mi abuela chilena, que le decíamos a mi abuela Julia, que ella en 2 ocasiones viajó de Chile, se vino acá a la Argentina, en 2 oportunidades, vino con unas valijitas así, todas viejitas, y mi papá les tenía preparadas 2 valijas con madera terciada. Sí, mi papá era muy ingenioso. También se las ingenió para hacerle un andador a mi hermana Fabiana. Muy bueno era mi papá. Sí. Siempre trabajaba en su galpón. Sí. Cuando no estaba trabajando una vez en Madera, estaba en su galpón. Me acuerdo que hubo un tiempo en que él se compró un intercomunicador. Ajá. Así que instaló uno allá y otro acá. Y sí, él tenía esas cosas raras de que te compraba algo que aparecía, no lo tenía nadie, pero lo tenía él. Porque tener una bomba de agua. Ponele, que yo sabía que no estaba permitido, pero él se la había ingeniado para hacer ese trabajo, para que nosotros no tuviéramos que andar agarrando agua. Sí. Y con respecto al gas, nos crecimos, que mira, esto que usamos de mesita, era nuestro calefactor. Y, ¿no? Sí. Está acá. Y te muestro uno de los calentadores que tuvimos en la casa.
esos eran nuestros artefactos, ¿no? Nuestros artefactos. Y la cocina, sí, la cocina estaba con garrafas. ¿Ese calentador cómo funciona? Mira, creo que le falta una parte. Sí. Acá lleva una hornallita sí. y va arriba un aparatito que es como un quemador y le falta un disquito de hierro para sostener el recipiente que vos quisieras poner ahí. Una pava, cualquier cosa. Sí. Pero nosotros con esto calentábamos algunas veces, pero la cocina era la que más usábamos. ¿Y la combustión que usa qué es? ¿Queroseno? Queroseno. Ah, mira. Sí, vos me decís queroseno y yo me acuerdo del olor a queroseno. Sí. Era muy feo en aquella época porque al no tener el gas natural, nosotros sabíamos que cuando íbamos a la escuela o a la casa de alguien, por más que vos te bañaras, fueras limpio y demás, llevabas el impregnado olor a queroseno. Sí. Por eso uno se cuidaba de ser limpio, de tener la ropa limpia, porque imagínate, ropa sucia con queroseno, el olor iba a ser muy lindo. Sí. Así que tuvimos una infancia, no te puedo decir feliz, pero tuvimos momentos felices. Sí. Yo siempre digo que la felicidad no es plena, se da por momentos y circunstancias. Y sí, tengo recuerdos lindos de mi papá, de mi mamá también, pero yo era muy apegado a él. Sí, muy apegada a él. Sí. ¿Y otros parientes que hayan venido a Comodoro después de él o de ella? Bueno, mis abuelos se instalaron ellos al frente del Tiro Federal, que hoy es el barrio Jorge Newbery. Y después de un tiempito, ellos se cambiaron de casa porque como hacían prácticas de tiro, las balas llegaban a las casas de los vecinos. Y dicho sea de paso, ahí estaba lleno de chilenos. Así que mis abuelos se trasladan al barrio San Martín. Sí. Ahí consiguieron terreno. Ahí consiguieron terreno, y un terreno muy lindo. Y nosotros cuando nos íbamos a visitar caminábamos 15 cuadras, pero parecían, no sé, kilómetros, porque era puro campo. Los caminos estaban marcados. Sí. Estaban las cuadras, pero ya te digo, ir hasta el San Martín era toda una odisea. Sí. Así que, y otros parientes, mi papá tenía parientes acá, sí, tenía tíos. Me acuerdo de mi tía Feli, creo que se llamaba Felicita. Mi tía Ita, mi tía Lucha. ¿Ita qué apellido era Ita? Todas Santana. Sí, Santana. Santana. Y ¿Ella es chilena igual? ¿Había nacido todas chilenas, sí. Y mi tía Elvira, que vivía en el kilómetro 5, un tío que estaba en Gallego, que creo que con él fue con quien vino mi papá. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Ay, se me fue el nombre de mi tío. Bueno, él se instaló en Río Gallego y ahí está la familia hoy en la actualidad. Y un tío menor que quedó en Chile, y mi abuela Julia, que quedó allá con las hermanas de mi papá. Sí. ¿Y él o ellos te contaron por qué eligieron venir a Argentina? Bueno, tu papá era muy chico, me decías. Sí, y mi papá por el tema del trabajo. Mis abuelos también, ellos vivían en el campo. La situación era muy difícil. Mi mamá me contaba que no tenían zapatos. Si bien tenían un par, pero era para cuando iban a un pueblo. Se creció como decíamos antes, a pata pelada. Sí, por eso ella siempre decía que sus talones los tenía secos, lastimados. Y bueno, eso me daba mucha tristeza pensar que ella creció así de esa manera. Pero bueno, y acá con el trabajo, y ellos progresaron. Mi papá fue progresando. Ya te digo, la casita de chapa se conservó porque nos gustaba. Él quiso hacer una casa de bloque, pero como esto eran terrenos fiscales, siempre estaba el miedo y la amenaza que escuchábamos de que nos iban a sacar a todos. Y sí, se sacó a un grupo de gente, pero no desde este pasaje, sino desde el pasaje 12 de octubre de arriba. Sí, sacaron a muchas familias que las ubicaron en distintos barrios. Y bueno, dicho sea de paso, eso no se mantuvo desocupado, sino que al tiempito se volvieron a ocupar. Sí. Yo tengo acá unas fotitos, les voy a mostrar. Acá tengo una foto acá están mis abuelos en un pueblo
de Argentina, pero no me acuerdo el nombre del lugar. Y acá está, bueno, mi mamá, que es la que tiene los zapatitos con cordones. Esta foto estaba en un cuadro y siempre que llegaban familias a la casa de mis abuelos, miraban la foto, se reían porque decían que mi mamá usaba zapatos de hombre. Que la primera es... Está Sí. mi abuela, Sí. mi abuelo, Sí. esta es una pariente y acá está mi mamá. Con zapatos. Sí, zapatitos de hombre, Parece, sí. Ella es muy tímida, ¿viste? Mm. Mi mamá era muy solitaria. Ah, sí. Sí, hija única. Ella contaba que no tenía amigos y si tenía compañeritos o vecinos, ella estaba bien un rato y después se peleaba. Tenía un carácter así medio raro. Fuerte. Y esta foto, la encontré, es de mucho tiempo más adelante. Ahí está mi mamá, aquí. Sí. Y esto es una cena. Creo que era una cena con la gente, con los familiares y los jugadores del grupo Estrella, del equipo Estrella Blanca. Un equipo de barrio. Esta fue una cena. Así que tu mamá era solitaria, hija única. Sí. Y acá tengo otras fotitos, son de distintos años. Sí. Mira, acá estoy yo. Y esta es una vecinita, ella era Mabel, de apellido Wolf, le decíamos los gringos. Y esta es la casita de Mabel, fíjate las chapas, chapa de ondaliz. Sí. ¿Sabe de qué origen era ella? ¿Que eran gringos? Supongo que, no sé, puede ser que hayan sido galeses. Ah, mira. Puede ser. Y acá estoy yo, ¿ves? Acá está mi casa, o sea, está el patio. Estas casas todavía existen. Sí. Y allá se ve todo el bajo de Comodoro. Entonces naciste en el 67. Yo nací en el 67. Yo te había escuchado 77. No, 67. Sí. Bueno, y acá tenemos otra foto, fíjate, 70. Que había viento. Tiro federal, sí. Sí, ahí está, ¿ves? Está mi mamá, ahí estoy yo, mi abuela, mi hermano. Qué joven tu abuela. Sí, y acá está mi abuelo, y esto es frente al tiro. Fíjate la ropa, ¿no? El cambio de ropa. Sí. Mi mamá, fíjate, se usaba mucho las minifaldas. Sí, ya estábamos en la década 70, sí. Claro. Ya podía mostrar las rodillas, que era un pecado. Y acá estoy con mi abuela. Este fue el tiempo en que mi abuelo tuvo un trabajo, él era sereno en el kilómetro 4. Y acá se ve la universidad. Tal cual. Que la estaban construyendo. Sí, y mi abuelo era sereno, él custodiaba toda la zona. Pero en esta época, si bien se ve vacío el edificio, funcionaban en el sótano las oficinas. Sí. Sí. Estamos con mi abuela. Sí. ¿Quién era el fotógrafo de la familia, sabes? ¿O quién sacó fotos? Todo, o sea, mi papá, por ejemplo, viste que te decía que se la ingeniaba, él compraba las cámaras, mi abuelo igual tenía una, mi papá sacaba muchas fotos y las revelaba. Mucho tiempo después él compró una máquina que eran las instantáneas. Sí. Se sacaba la foto y salían enseguida, al instante que sacaban, salía. No tenías que la esperar foto. Revelado. Nada de revelado. Ay, sí. Imagínate, vos querías. Tengo acá, con 4 fotos te represento varios años. Sí. Me gusta la estética de la foto, se ve que algo sabía. Sí, mi papá tenía buen ojo para sacar fotitos, sí. Los acomodaba. Sí, no sé cómo hacía, o a veces no te tomaba desprevenida, pero. Sacaba una foto. Sí, sacaba linda foto. Sí. Y acá tengo otra que te quiero mostrar. Esa la puedes poner así. Sí, esta. Ahí, exactamente. Estoy es mi cumpleaños número 10. Sí. Y están mis papás. Sí. Y yo. Fíjate que yo me miro y miro a mi papá y digo que soy muy parecida a él. Sí. La sonrisa creo que la saqué de él. Siempre, y hasta el día que, bueno, él estuvo con vida, siempre le dije papito. Ah, sí. Y era mi papito. Sí. Viste, mi mamá está seria. Sí, ¿viste? sí, su vestido me gusta. Era muy de la época. Sí, muy lindo. Esta es la casa de mis abuelos, en San Martín. Sí. Sí, muy linda. Ay, me encanta esa foto, siempre amo esta foto. Sí. Y acá tengo una foto. Acá está mi mamá, un poco más. Ah, mira. Y ahí está mi abuela.
Acá mi mamá ya era grande. Sí. Sí. Y bueno, abajo aproveché y puse una foto de mis hijos. Mis Sí. hijos y yo. Sí. Así mostrando un poquito para no. Sí, fotos tenemos muchas. Que Misael, dimos la coincidencia que conocíamos a Misael porque primero es tu hijo Sí, y después fue tu compañero mío. Sí, compañero, sí, mira qué sí. lindo, me Sí. encanta. No, 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 nunca nosotros somos de distinta camada con Misa, nos habremos cruzado en algunas dos materias, pero Ah, siempre me quedó la imagen de él que era bombero y eso, ¿viste? sí, sí, sí. Eh, Sí, él nos contó de vos, sabíamos cuando, sí, 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 cuando yo le vi dijiste lo del taller. del taller Sí, tuyo, que sí, vos venías a enseñar historia a los nenes, ahí le comuniqué. sí, Y me dijo que sí, que te sí, conocía. sí. Ay, se puso Ah, contento. mira, Sí, yo acá había hecho un registro de los años, ¿viste? decime, contame. De, bueno, desde que nací, te decía que tengo buena memoria. Se nota, se nota. Porque en el 69, cuando el hombre llegó a la luna, Sí. nosotros teníamos televisor. O sea que lo pudieron ver en Lo vivo directo. vimos, yo me acuerdo. Estábamos nosotros, los vecinos, y mirábamos y sentíamos las voces de los astronautas, que como... Y era todo un Era una acontecimiento. revolución, sí. Fue algo, y yo digo, lo soñé, y después decía, no, si fue verdad. Y no, pasó. Sí. Sí. ¿Qué significaba tener televisor en ese 69 en el barrio? Ay, era como, no sé, era un aparato que unía a la familia. Sí. Yo lo veía así. Como que había una obligación en la casa de que todos se tenían que sentar a determinada hora a mirar tele. Estaban todos juntitos. Parecía que llegaba el momento ese. Sí. Bueno, acá la televisión comenzaba a las 5 de la tarde. ¿Viste? Y a las 12 ya dejaba de verse la programación. Sí. Sí. Y también esto que me decías vos, vinieron algunos vecinos también. Aunaba también los vecinos en algún evento como este de el hombre Bueno, caminando. esto de ver a los astronautas llegar a la Luna, sí lo vimos este acontecimiento con los vecinos. Sí. No, todo el mundo no tenía televisor. Eran unos aparatejos. Gigantesco. Yo el que teníamos había sido un regalo de mis abuelos. Ellos me regalaron un televisor. Que lo tuvimos hasta hace mucho, que cuando vino mi abuela chilena, como le decíamos Julia, a vivir acá, porque en Chile no vivían bien, ellas vinieron a vivir acá en el 80 y tanto, 80, no sé, me animo a decir 83, 84, mi papá les prepara una casa bien completa y ese televisor que era mío, ni me preguntaron, ¿lo querés regalar, prestar? Se lo llevaron. Claro. Me dolió mucho porque después de los años, que fue parte de los muebles de mi abuela, después no sé qué habrán hecho con él porque mi abuela se vuelve a ir a Chile y las cosas que habían adentro de esa casa con la casa vendieron todo. O sea, lo que hizo mi papá por mi abuela y mis tías, quedó ahí. No sé por qué se fueron en realidad. Era muy dura la vida allá en Chile y acá era estar en el paraíso. Sí. Mi papá siempre hablaba de su tierra, mi mamá también, pero a diferencia de mi papá, mi mamá era muy celosa. Ella decía que era chilena y era chilena. No le digas que era argentina porque estaba más tiempo acá. Le molestaba. En cambio, mi papá, yo creo que lo hizo por nosotros, porque por problemas que tuvimos con Chile y demás, él no dejó de ser chileno, pero se preocupó en hacer los papeles para obtener la ciudadanía argentina. Y eso creo que lo hizo por nosotros. Sí, yo tengo así vagos recuerdos, pero me acuerdo que cuando yo estaba en segundo grado, pasó algo que fue la muerte de Perón, y eso marcó, fue un golpe. 74, sí. Vos fíjate que todo el mundo lloraba, no solo argentinos, chilenos lloraban. Mi mamá, que era una acérrima chilena, ella lloraba cuando pasaban el velorio, el funeral del presidente por televisión. Mi mamá sí lo lloró. Y sí fue un acontecimiento que marcó. Y vivimos con esto de que él fallece y asume la esposa, Isabel.
que creo que estuvo 2 años gobernando en la presidencia, y después vino una parte bastante de miedo para nosotros, porque creo que fue en el 76 que comenzaron con la época de la dictadura el control. El control de los operativos de los militares y policías, pasando por las casas y controlando de que no se tuvieran fotos de Perón. Ni fotos, ni libros, ni cosas extrañas. Pasaban por las casas a cualquier hora de la noche, se golpeaban y abrías vos y había militares y vos no te podías negar. Claro. Acá nunca pasó nada en nuestra casa, pero en la casa de mis abuelos sí. Ellos cuentan que ¿En una San Martín? noche en el San Martín Sí. estaban durmiendo y sintieron golpes, pero no que te golpean, no, golpes que te la iban a tirar abajo. Y cuando ellos en esa oportunidad hablan, eran militares con 2 perros policiales y entraban a revisarte todo. Y mi abuelo era fanático de Perón, Tenía cosas tenía fotos, pero había tomado la precaución de esconder todo. No de quemar, ni de tirar, esconder. Así que ellos pasaban, te revisaban, y si ellos, se decía que si ellos te encontraban algo de Perón, te llevaban preso. Era así. Y pude esconder bien eso y no pasó nada más que... No, habían operativos y controles. Sí. Sí me acuerdo de que paraban los colectivos y subían a controlar, a ver quién tenía documento, quién no. Y sí había... Si bien nosotros sabíamos que pasaban cosas, después de los años nos enteramos de todas las cosas terribles que hicieron con desaparecidos. Sabíamos de que tiraban bombas, que habían ataques de guerrilleros, habían leyendas escritas. Me acuerdo que cuando, creo que fue en el 74, a ver, sí, 74, 75, cuando mi hermana Fabiana había estado internada, pobrecita, porque ella se había quebrado una piernita. Mi mamá, imagínate, iba al sanatorio, volvía, y en una oportunidad ella toma un colectivo y el colectivo va pasando por la seccional segunda y el colectivero dice, agáchense todos. ¿Qué pasó? Habían un grupo, así lo llamo yo, de, no sé cómo se le dice, extremista, guerrillero, no sé, bueno, en un grupo político, atacaron, tiraban tiros, así como de la nada. Y eso me acuerdo de que era justo por enfrente esto. de la sección segunda. Sí. Sí. Y sabíamos de cosas que pasaban en el barrio, de vecinos que eran vigilados. ¿Por qué eran vigilados ellos? Y porque eran chilenos y también porque estudiaban la Biblia. Teníamos vecinos testigos de Jehová que estaban en la mira. Viste que estaba prohibida, por decirlo así, la religión. Como los nenes no cantaban a la bandera, no era estudiaban. toda casi contra el Estado, encima que el Estado argentino... Imagínate, expulsaban a los hijos de testigos de Jehová. Y acá a la casa venía una señora que le enseñaba a mi mamá. Yo creo que tenía 5 o 6 años cuando empezó mi mamá a estudiar, y era como venir escondida. Y ella le traía unos libros, le hablaba de unas promesas muy lindas de la Biblia, y mi mamá tomaba la precaución de guardar los libros por las dudas de que... Claro, yo recuerdo ahora que me decís esto, una noticia de una mujer que también practicaba la religión de Testigos de Jehová, y el diario decía que lo tomaban como una secta. No como una religión, una secta. No, eran los más buenos del mundo, pero eran peligrosos. Pero bueno, esto de no jugar la bandera, de tener otras reglas fuera de la religión católica, era como que... Sí, no. Encima eran chileno. un peligro. Y chileno encima, claro. Imagínate. Así que bueno, sí, no, me acuerdo de esto, ¿no? De estas cosas. Uno no es que vivía con miedo, pero sabíamos que había control. Que disturbios no había en la calle porque había siempre un policía o un militar controlando, pero sí, no había esa libertinaje que hay ahora. Sí, tengo marcado el año 1978, que fue cuando
surgió el conflicto con Chile, ahí sí tuvimos más miedo, porque se hablaba de una guerra. Acá en el barrio se hablaba que podía haber una guerra con Chile y todos eran chilenos y con hijos, no uno o dos. Acá arriba vivía una vecina con 8 hijos, más allá otra con 10. Y se decía que si estallaba una guerra, en la cancha Jorge Newbery iban a, a juntar a todos los chilenos y lo iban a depositar, como quien dice ahí, iban a estar presos. ¿Y qué iba a pasar con nosotros? Decíamos, y no sabemos. Y mi mamá decía, y si llega a pasar tal y cosa, vos sos la mayor y tenés que estar con tus hermanitos. Así que imagínate si no nos daba miedo. Se decían muchas cosas. Claro, estaba la amenaza de juntarlos todos Sí, en la cancha libre. sí, eso era lo que... Y vos sabés que la policía fue muy dura con la gente chilena. Una vez hubo un conflicto cerca de tu casa. Sí. Un vecino le fue a reclamar a otro que le devuelva unos tirantes que él le había prestado. Sí. Se ofendió el vecino que no había devuelto los tirantes y fue a hacer la denuncia en la segunda. ¿Qué pasó? A ese vecino, no quiero decir el apellido por respeto, vino la policía y se lo llevó preso. Y lo tuvo muchos días preso. Y no que estaba el hombre ahí tranquilo. Le pegaron tanto que él no resistió. Cuando volvió a la casa, falleció. Nos enteramos y nos dio pena porque quedó la viuda y con muchos nenes. Y sí. Y viste que vos veías eso y te daba miedo. Claro, como que todos tenían que andar tranquilos, sin hacer problema por nada, porque si no te podían pasar cosas así. Y bueno, claro, los tirantes eran como la excusa para... Sí. Bueno, él era chileno. Él era chileno. Y claro, imagínate, de qué le habrán dicho ahí cuando estaba preso. Lo habrán insultado y él respondió, ¿puedo decir una mala palabra? Sí, lo que vos quieras. Milicos, hijos de puta. Y cuando él dijo eso, le pegaron y bueno. Y como eso, seguramente hay más historias. Sí. Pero eso es lo que yo recuerdo. Y claro que daba miedo. Claro, papá... entender la palabra de tu mamá diciendo, por la duda, vos sos la mayor, si nos pasa a nosotros, te quedas a cargo de la casa. Exacto. Y bueno, pues gracias a Dios no pasó nada. Mi papá era una persona tranquila, así que imagínate, bajaba 3 cuadras, estaba a su trabajo, pero igual, vos esperabas que él volviera. Entraba a las 8, 9, abrían, volvía al mediodía, estaba 2 horas, bajaba y volvía a las 7. Así que, Y acá, por ejemplo, era tranquilo hasta que se hicieron operativos muy grandes. Se instalaba un camión ahí de los militares, pasaba. Y se hacían sonar las sirenas, pasaban por arriba. Y me acuerdo que a una vecina, pero era así como de película. Escuchamos cuando el militar le pide los documentos y la señora no tenía. Tenía unos papeles. El militar tomó así, la miró a la señora con 7 nenes y le dice, esto no sirve, y se lo rompió. Todos miraban, porque cuando fue esa escena parecía que todos estábamos mirando, y dice, la llevamos detenida, y la señora estaba sola porque el marido estaba trabajando, y dice, sí, dice, me van a llevar a mí y a mis hijos, y se llevándome a la señora con los 7 nenes. No sé cuánto la habrán tenido demorada, pero volvió. ¿Volvió con sus chicos? Sí, volvió. Fue un susto nada más. Sí, me parece que esto también de que la necesidad de los militares de que todos los vecinos vean la represión, ¿no? Sí, vos sabés que era como que había un micrófono y que todos habíamos escuchado, te quedaba esa sensación. Y sabíamos de otros que no solamente eran chilenos, habían argentinos que no tenían documentos. ¿Sabés qué hacían? Se escapaban al cerro, que estaba acá nomás. Claro. Evitaban el operativo. Sí, evitaban el operativo. Así que, y de eso deben haber muchos casos. Y recuerdo también, en el 76
que yo estaba en la casa de mi abuela y llegan unos vecinos de apellido MacLeod. Y le cuentan a mis abuelos, dice, ¿sabe qué? Le venimos a avisar que se lo llevaron nomás. Y yo pensé que había muerto alguien. Bueno, no entendí nada. Mi abuela dice, vamos a visitarlos, así que yo estaba con ella, creo que estaba mi mamá también. Justo ese día, bueno, estábamos de paseo y acompañamos a mis abuelos y fuimos a la casa de los MacLeod. Y lloraba la gente. Y decimos, ¿qué pasó? Yo no entendía, pensé que había fallecido el hombre. No, ¿qué había pasado? El hombre no tenía documento y la policía a él se los llevó y los dejaban en la frontera. Sí. Y ahí los dejaron. ¿Estos MacLeod eran chilenos igual? MacLeod eran chilenos. Y vos sabés qué tristeza que había. Tristeza profunda. Parecía muerte, claro, que había, y muerte, no, eran que se habían llevado a esa persona, las habían expulsado del país. ¿Y cómo quedó la familia ahí? La familia quedó mal, pero muchos regularizaban su situación y después volvían. Sí, era porque los papeles no estaban, claro. O si estaban, no sé si servían o no, pero la cuestión que algunos decían que no servían, que le faltaba algo. Seguramente eran permisos que estaban vencidos, pero volvían. Sí. Y vos recordabas que recién hace ratito que tu papá se vio forzado a regularizar su situación también. Sí. Él tenía ¿Fue el mismo periodo? No, él, mira, yo cuando mi papá, porque se tardaba mucho cuando hacías el trámite. Largo, sí. Y mi papá hizo los trámites y me acuerdo que yo ya estaba casada cuando él le llegó una notificación, él tenía que presentarse, tenía que ir a un pequeño acto que había y ahí como una jura, como una jura. Sí. Mi nene tenía un añito, creo, cuando pasó esto. Sí. Yo la verdad, la infancia sí fue triste, teníamos momentos igual lindos, divertidos. Imagínate, hijos de chilenos con vecinos chilenos, era gente muy alegre. Acá teníamos una vecina que a ella la visitaban los parientes y se armaban una fiesta. Bien, pero no con música de tocadisco. No, con gente que sabía tocar guitarra y acordeón y, sí, el acordeón. Y se hacían fiestas. Así que a veces nos invitaban y íbamos y bailábamos cuecas. Sí, teníamos costumbres muy marcadas de chilenos, muy. Sí. Las comidas. Sí. ¿Qué comida? Comida, guiso siempre, pero no sé cómo se las ingeniaban para pasar el luche. Ay, qué rico, el cochayuyo. Era muy típico. Acá había un almacén acá abajito que se llamaba el Picaflor y el hombre era chileno, a más no poder, y él tenía un negocio pero estaba surtido. Castaña, ají chileno, cochayuyo, todas esas frutas secas de allá, él lo vendía. Sí. Mira cómo se ve chileno, que había un negocio que se llamaba Chile, estaba el Picaflor y más acá estaba el calbuco. El calbuco, yo recuerdo el calbuco. Sí. Todo en honor a sus orígenes. A sus orígenes. Sí. Yo siempre el primero el picaflor que no sabemos, todavía no decimos de dónde lo sacó el picaflor. No lo sé. Pero están los hijos, ahí viven los hijos del señor este. Y había uno que era el achurero, Lara, el que vendía churas, que salía con una camioneta a vender. Él también era chileno, me acuerdo. La gente comía muchas achuras también. Y marisco lo íbamos a buscar a la playa del 99. Directamente lo marisqueaban. Sí, y eso que eran aguas que no estaban en condiciones, pero nosotros igual sacábamos. Las holladas que hervíamos de luche. De luche no, perdón, de mariscos, de mejillones. Mejillones, sombreritos. No, el luche acá no. El luche lo traían de Chile, muy rico, ahumado, exquisito. Ahumado, qué rico, sí. Bueno, yo me crecí con esto, ¿no? De ser hijo de chilenos. Mis hermanos también estudiaron. Yo, gracias a Dios, pude terminar el primario, el secundario, me recibí de docente y ahí me acuerdo cuando estaba estudiando la secundaria que pasó lo de Malvinas en el 82. En el 83 vuelve la democracia, que fue un cambio terrible. ¿En qué colegio estudiaste? En Magisterio. ¿Y antes? En la escuela número 26, Ejército Argentino, imagínate.
Fue en la década del 70. Sí, vos Sí. sabés que allí cantábamos, todas las canciones patrias las sabíamos, porque hacíamos honor al nombre. Claro. Y se marcaba mucho en aquella época lo militar. Sí. Y me quedó, Sí, me sí. quedó eso de ser patriota. Ah, sí. Sí, sí, de usar, mira, la Tu escarapela, escarapela, sí, tengo bueno. escarapelas para todo. Sí. Y la bandera, y respetando, sí, mi origen igual, Sí. el origen de mis padres. Y bueno, Iban siempre los presente. militares al colegio también, no sé si te acordás. Sí, porque nos apadrinaban ellos, el ejército Claro. argentino, o sea que cada 2 por 3 caían para hacer un chocolate. Ah, sí. Creo que fue una de las primeras escuelas que recibía la merienda y el refrigerio, mejor El dicho. refrigerio, sí. Sí, sí. Así que sí, en los colegios, viste que también era muy dura la disciplina. Yo estudié en la 26. Recuerdo maestros muy buenos, pero también me acuerdo de unos muy severos, directoras muy severas, eran esposas de militares, imagínate. La disciplina era muy dura. Me acuerdo una vez un compañero sin querer rompió un vidrio de un pelotazo y la directora, delante de todo el mundo, le pegó un cachetazo. Y no uno. Y se lo llevó pegándole en la cabeza hasta que entró a la dirección y le decía, ¿vas a pagar el vidrio? ¿Me lo vas a pagar? Sí, sí, señora. Y los padres no fueron a reclamar. No tengo... No, o sea, nadie dijo que fueron los papás a reclamar. Porque si vos ibas y eras chileno, no sé qué te hacían. Acá en el Ceferino, viste que estaba el padre de Juan Cortés. Sí. Los chicos se portaban re bien. Ah, sí. Re bien, él los tenía pero cortitos. Y ninguna queja tenía que llegar. Los papás decían, pórtense bien. Porque estaba eso de que si vos te portabas mal, sí, como la figura del maestro era como era infalible a todo, hasta golpes, sí. Así que, y si eras hijo de chilenos, por ahí podían tener problemas ellos. Así que, sí, sí. Bueno. Recién dijiste la figura del padre Corti. Sí. ¿La recordás acá en el barrio? Yo la recordé por el hecho de que muchos nenes iban a la escuela Ceferino. Sí, sí. Y era muy linda escuela. Nosotros comparábamos los cuadernos de los 26 con los de los nenes y había mucho de religión, pero lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy lindo. Enseñaban de otra manera las maestras. Se las conoce como las maestras de corte. Así que enseñaban de otra manera. Sí. Así que bueno, yo hice mi primario, mi secundario. Cuando terminé el secundario, ahí conocí a mi esposo. Estuvimos de novios 1 año y nos casamos. Así. Estudiaste en el magisterio y en el magisterio vos salías ya con el título de maestra. Mira, estudiaba 5 años. Sí. Y vos eras bachiller y eras maestra. Ah, sí. En 5 años teníamos 17 años cuando yo como había repetido un segundo grado y después repetí 3er año en el secundario, viste que no podías pasar, no podías llevarte ninguna. Yo me llevé 2, rendí mal una y tuve que hacer el tercero de nuevo. Sí. Así que yo a los 19 me recibí. Sí, sí. ¿Y qué te enseñaban ahí? ¿Cómo armar una clase? Porque iba dirigido a los chicos de primaria. Sí, los 3 primeros años eran exclusivos de tu enseñanza, de vos como alumno. En 4.º año tenías 4 prácticas que hacer. Y en 5.º año teníamos práctica todo el año, casi todo el año, sí. Sí, nos daban la didáctica, sí, sí. Pero nos enseñaban cómo hacer los planes, las planificaciones de grado. Y todavía tengo mi carpeta guardada, sí, sí. No me fue muy bien en 4.º año porque di una clase mal. Y imagínate, éramos chicas, teníamos 17 años al frente de un grupo y había que saber manejarlo. Y a mí lo que no me ayudaba era la voz, tenía voz muy baja. Muy baja. Sí. Y en 5.º año, no, ya ahí fue mejor. Pude dar mis prácticas, las dimos en 2 grupos distintos y sí, aprobé. Y era bastante pesado porque tenías que ser alumno y también maestro. Yo hice la residencia en la escuela hospitalaria que está al lado del Hospital Alvear. Sí. Ahí hice mi residencia. Sí, sí. En el 86 me recibí. Sí. Y enseguida tenía trabajo. ¿Y esposo?
Ispos. Sí. ¿Cómo se conocieron ustedes? Íbamos a una iglesia, el Salón de los Testigos de Jehová, ahí Sí. conocí a mi esposo. Sí. Sí. Así que las enseñanzas eran muy lindas. Y ahí tuve un encuentro medio, no podía diferenciar, o era una cosa o era la otra, porque yo era muy patriota. Sí. Y al ir al Salón de los Testigos de Jehová, tuve que dejar lo que me gustaba y aferrarme a lo que se estudiaba en la Biblia, a no hacer muchas cosas y estar dentro de la organización de los testigos. Sí, tuvimos un tiempo con mi esposo, después no fuimos más. Y bueno, nos abocamos acá a dedicarnos a la casa, yo trabajaba, él tenía trabajo por su cuenta. Sí. Y bueno, en el 1993 nació mi hijo, Misael. Sí. Y a los 2 años nace mi nena, Cari. Así que bueno, gracias a Dios ellos pudieron estudiar. Le dimos todo aquello que no tuvimos. La enseñanza, mejor, o sea, marcarlos bien a los chicos para que vayan bien a la escuela, acompañarlo en todo lo que pudiéramos. Ya para la época de ellos ya estaban bien instalados las vecinales y los CPB, así que habían talleres y bueno, mis hijos participaron de los talleres del barrio, aprendieron un poco de computación, de guitarra, participaron en tocar en público, estudiaron con el profesor Reynoso. Yo también estuve un año con ellos estudiando ahí y aprendí de guitarra algo. Sí. Después no pude más porque me aboqué a trabajar los 12 últimos años, doble turno, así que mi vida era trabajar. Y muy dura la tarea de maestra. Sí, durísima. Muy dura. Dura y imagínate, no hacía paros. Siempre iba a la escuela. Creo que hubo 2 años que tuve asistencia perfecta, así que no faltaba. Mis alumnos, yo siempre decía, tienen que aprender y tenían que aprender. Y la historia le di siempre importancia. Y inculcarles ser patriotas también. Por algo Misael está estudiando historia. Y puede ser que haya influido en algo. Sí, y bueno, tuvimos la satisfacción de que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él se recibió de profesor de historia en el 2019, pero mucho antes, cuando él fue chiquito, a los 12 años, había entrado al destacamento número 1. Así que está acá en Kennedy Rivadavia. En Kennedy Rivadavia. Mi nena hizo también su secundario en el Perito con él y ahora todavía está en la universidad estudiando comunicación social, ¿no? No. Para periodistas, todo lo que tiene que ver con comunicación social. Así que es algo que le gusta. Sí. Y ya te digo, de mis papás, sobre todo de mi papá, tengo recuerdos muy lindos, que él se superaba. Él siempre quería tener mejor la casa, tener todos los aparatos que se pudieran tener para hacer más llevadera la vida cotidiana. Me acuerdo cuando le compró a mi mamá su máquina de coser. Hasta él cosía. ¿Cosía él también? Sí, porque como se había comprado un autito, un Ford, ¿cómo era? Sí. Un Ford. Sí, pero no me acuerdo el nombre, ahora se me fue el nombre. Tuvo varios autitos y con eso, al haber conseguido un auto, pudo volver a Chile. ¿Volvió a Chile? Sí, volvió con mi familia a pasear. Sí. Yo, la verdad, me arrepiento. ¿No fuiste? Todos los viajes que él hizo, yo no fui porque me quedaba en la casa, cuidando la casa y me arrepiento. ¿Te arrepentís? Sí, tenía que haber ido. Por ahí podía haber vivido experiencias que él te contaba, las podía haber para vos. Yo creo que sí. Sí. Y no sé, me perdí el hecho de conocer los lugares donde él vivió y conocer a otros parientes que no. ¿De qué parte de Chile era? Kemchi. Sí, él tenía sus historias, contaba historias de allá de la isla, viste que siempre relacionado a brujos y cosas medias raras. Y por ahí nos contaba, pasaba que a veces venían unos tíos de una tía de mi papá, venía, y que ellos eran mis padrinos también. Y se ponían a contar historias así de Chile. Y algo también que recuerdo de mis padres, que ellos eran muy solidarios. Yo, desde que tengo uso de razón, mi papá siempre ayudaba a alguien. Me acuerdo una vez un vecino
pobrecito él, no se llevaba bien con el padrastro lo echó y mi papá lo trajo para acá. Lo trajo acá. También vivió con nosotros un tío, mi tío José. Eso se da en distintos tiempos, ¿no? Sí. Después cuando ellos no estuvieron, también nosotros recibimos una mamá soltera con su nene, lo tuvimos un tiempo. Mi papá era muy bueno. Y después también me acuerdo de un chico, él era sí, tenía como 16 años, igual lo habían echado de la casa y dormía en la obra que estaban haciendo en ABC Madera, pobrecito. Y mi papá un día llegó acá y dice, me da tanta pena que él esté viviendo ahí. Y vos sabés que ese día nos dijo eso al mediodía y a la tarde lo trajo. Vivió a él ahí en la parte del galpón, que era como una pieza más, sí. Y vivió con nosotros. Y él estuvo unos años hasta que le tocó el servicio militar al chico, viste que era obligatorio. Lo hizo acá y después él nos vino a visitar. No se olvidó de nosotros. Sí. Después perdimos contacto, pero siempre me recuerdo eso de mi papá, de ser solidario. Mi mamá igual, por ahí hacía pan, viste, o le daba ropa a gente que venía de Chile, que vivía por aquí arriba, que necesitaba, se la daba. Mis abuelos igual. Mi abuelo siempre hacía comida de más. ¿Ah, sí? Sí, porque decía que podía caer alguien con hambre. Sí. Y te digo, mis abuelos igual tenían sus historias. ¿Puedo llegaste a conocer a ellos? ¿Qué origen tenían? Sí. ¿Qué origen tenían? Ellos eran chilenos, igual. ¿Ves? Esa parte no. Ellos hablaban siempre de Chile, pero no me acuerdo el lugar donde vivían. Pero me parece que eran de Valdivia también. Aunque mi abuelo no era de ahí, pero bueno. Hay cosas que no me acuerdo bien. Pero sí, ellos, ¿ves? Ahí tenés un caso distinto. Ellos nunca pudieron volver. No, porque mi abuela era muy trabajadora, era muy fanática del trabajo. Y había que ir a trabajar y trabajaba y no se daban el tiempito de hacer viajes en Chile. Mi abuelo quiso ir, vos sabés que, bueno, mi abuela ahí no la acompañó. Y yo creo que se arrepintieron después. Pero bueno, después sí vinieron unos parientes chilenos. Creo que la mayoría de los parientes hoy están acá. Ah, sí. Sí, claro, porque se comunicaban y sabían que acá la vida era mejor. Claro. Añoraban siempre sus pagos, pero acá era mejor. Sí, Silvia, te había un esfuerzo así para volver un poco a la década del 70. Sí. Si recordabas un poco, bueno, lo contaba el televisor, pero ¿qué otros medios de comunicación tenían para informarse de las noticias locales? Mira, mi papá, si hay algo que a nosotros nos dejó, que desde que yo me acuerdo, es que mi papá siempre compraba el diario. Siempre el diario, el Crónica y Patagónico, compraba los dos. Mi papá estaba suscrito a Selecciones, los libritos, ¿viste? O sea, siempre habían noticias, ponele, así, para conocer lo que pasaba en el mundo y de acá. Y teléfono no teníamos, porque en esa época no sé, los ricos nomás tenían teléfono, se decía. Escuchábamos las noticias siempre. Mi papá era fanático de la radio, siempre en la radio escuchábamos los programas de acá, sobre todo en Radio del Mar, que era la radio histórica. Y ¿qué otras cosas? Sí, a él le interesaban esas cosas, nos compraban libros, revistas, historietas, o sea, siempre pudimos enterarnos de cosas así. Sí. Y la noticia era algo primordial. Y vos sabés que él había puesto una antena, viste, bien alta, y él tomaba las ondas de radio de Uruguay. Ajá. Cuando fue la época de Malvinas, te cuento una breve anécdota, estábamos acostados, imagínate, con la época del oscurecimiento y demás que se hacían las prácticas, estábamos escuchando la radio de Uruguay a la noche. Y imagínate que se hacían las prácticas esas y todo era silencio por las dudas, ¿viste? Teníamos miedo de que nos vinieran a atacar los ingleses. Y el que transmitía en Uruguay decía, en este momento están por atacar la ciudad de Comodoro Rivadavia.
estábamos todos acostados acá, a todo volumen la radio. Pero de terror. O sea, se escuchaba aquí adentro la radio y teníamos ese miedo. ¿Viste? O sea, en toda la vida, ¿viste? Hubo esos miedos. Si no era por una cosa, era por otra, pero estaba latente ahí. Y también recuerdo un día que estábamos acá en la casa y en la radio Carlos Omar habían dado alerta de un avión que había entrado al sector. Fue una falsa. Gracias a Dios. Pero esto de la radio uruguaya me impactó porque sí. como que... Bueno, también se decía de espías chilenos. Y una vez alguien, cuando yo se lo había contado a los nenes, yo se lo había enseñado en la escuela, en el EGB, viste que habían profesores y maestros que enseñaban, me acuerdo que yo le había dicho a los nenes que habían espías chilenos acá. Ellos le contaron al profesor de historia, que no sé quién era en aquella época, y el profesor le dijo, nada, tu maestra no sabe nada, van a ver, no habían espías chilenos, no hubo. Y vos sabés que después con el tiempo, sí, cuando sale todo lo de Malvinas y demás, viste que hay noticias, ahí los tengo a los libros de la historia documentada, nos enteramos de que sí, habían habido espías que pasaban información para Chile, ¿sí? Así es, así que hasta el día de hoy uno tiene siempre rememora las cosas de la infancia, ¿no? Sí. Y ahora que está de moda esto de recordar toda la historia, está muy bueno, sí. Y bueno, hace 3 años que me jubilé, así que ahora tengo tiempito como para buscarme otras cosas que me gustan, sí. Como este reportaje así. Ay, es hermoso. No, acá en mi casa sigo enseñando. Sí. Sí. Me había olvidado decirte que mi primera alumna la tuve a los 16 años. Vino una vecina y me preguntó si yo enseñaba. Yo estaba estudiando en la secundaria. Sí. Así que con María de los Ángeles Aguilar, que vivía acá cerquita, empecé a dar clases particulares. Sí. Hasta el día de hoy. Creo que a mi casa han venido alrededor de 70 niños a estudiar. Así que... Entonces se forjó una vocación. Sí. No puedo estar sin alumnos. No, necesito. Y en la unión vecinal también estoy enseñando. Sí, ahí trabajo para cultura. Sí, hoy. Así que acá estamos haciendo vida de jubilada, pero muy ocupada. Silvia, sí. ¿Y cómo describiría el barrio de Las Flores en la década del 70? Y como te había dicho, muy alegre en algunos momentos. Sí. ¿Cuál es el tema esto de me olvidé decirte de los festejos del 18 de septiembre para los chilenos? ¿Se festejaba? Sí. Mucha fiesta, mucha cueca, corridos se escuchaba. Te sabías de memoria las canciones. Sí. Y también alegres porque se festejaban mucho los carnavales. ¿Viste? Salíamos a jugar y a tirarnos agua. Sí. Era algo lindo. Sí. Jugábamos hasta altas horas de la noche. Juegos de jugar a la mancha, al hoyo pelota, a la chanti, a la payana, cosas así. A remontar barrilete. Sí. Y ya viste que vas pasando tu infancia, te vas haciendo grande y ya hay cosas que no haces. Pero sí, los que tenían cancha libre, por decirlo así, eran los chicos. Sí. Los chicos vivían jugando a la pelota. Y en plena calle nada más. En plena calle, sí. Así que, no sé, me hizo recordar tantas cosas esta entrevista que me pone contenta, sí. ¿Y la infraestructura del barrio? ¿Cómo la recordás en la década de 70? Hablaba un poco recién del agua. Sí, y con los servicios ha mejorado bastante. Sí. Gracias a Dios, creo que hoy hasta la casita que está bien lejos de arriba tiene internet, tiene agua, tiene gas. Sí. Eso marcó mucho una época de progreso, el gas. Pero nosotros, por ejemplo, no teníamos tantas comodidades, pero mi papá nos hizo un lindo baño, tenía un baño lindo. Preparándolo. ¿El baño incorporado a la casa o por fuera? No, quedó separado. Después con el tiempo se unió toda la casa y quedó baño adentro. Mira. Pero sí, el baño. Era algo que te levantaba el ánimo, porque vos ya no vivías tan en la época esa que no tenía ningún servicio. Sí, muy lindo.
Y época difícil también, cuando como no teníamos asfalto, el día que llovía, cuando nevaba. La última nevada grande fue en el 83, grande. Un mes estuvimos con escarcha. Hasta que una noche se levantó un vientito y empezó a derretir la nieve. Yo no te miento, corría el agua, dejaba la zanja. Claro. Sí. Mucha gente progresó. Mucha gente pudo volver a Chile a pasear y igual. Es más, hay gente que creo que hasta el día de hoy debe ayudar a sus parientes. Algunos de Chile, sí. Y al viceversa creo que también. Sí. ¿Y tu papá reflexionaban sobre ese episodio de guerra que hubo entre Chile y Argentina? Sí. ¿Qué charlaban? Y bueno, viste que rogándole a Dios de que no pasara a mayores y que había que portarse bien, no dar problemas y estudiar. Hacer la escuela, estudiar, ser buen alumno. Eso estaba siempre. No meterse en problemas, no meterse con los vecinos. Y hay historia de pelea de vecinos, Sí. y un montón. Si uno se pone a contar de todas, sí. Por esa cosa ínfima, ¿viste? La madera que decía vos. Sí, bueno, eso con un final trágico. Y otras peleas así con vecinos que igual venía la policía y te llevaban por ahí, declarabas, volvías y ya estaba. Y ahora vos te acordás y te da risa. Pero por ahí en ese momento no era gracioso. No. Y bueno, te voy a pedir por favor que si otra vez puedas repetir el nombre de esta persona la familia esta con el apellido que para mí, a mi oído fue en inglés, pero vos me decías que era chileno, que lo deportaron. Sí, McCloud. Sí, yo lo pronuncio así, pero no sé cómo se escribe. Sí. ¿Te acordás del nombre de él completo? No, pero puedo buscar y a ver si puedo, sí, investigar el... ¿Por qué? Porque te comento hasta ahora, no hay una lista de personas deportadas que se hayan ido, ¿viste? Bien. No ha aparecido todavía. Sí. Seguro que debe estar, pero no ha aparecido todavía. Entonces, ponerle nombre y apellido a estas personas que han sufrido la deportación es como súper importante para esta investigación. Sí. Viste que yo te decía de los vecinos testigos de Jehová que eran observados. Yo después me enteré al tiempo que estuvieron presos los vecinos y cuando ingresaron, creo que fue una zona del 8, cuando entraron se encontraron con un preso que les dijo: acá las paredes oyen. Entonces los testigos de Jehová oraban en silencio. O sea, fíjate hasta rezar, ¿sabes? Sí, y hubo igual un atentado en el Salón del Reino de los Testigos en la época de la dictadura. Le colocaron una bomba. Gracias a Dios no estaban. Había terminado la reunión pero voló la puerta. Sí. Pasaron cosas así. Y algo que igual me había olvidado decirte, que hubo una época, creo que fue en el 74, antes muchos vecinos se fueron de Comodoro, desde el barrio, no había trabajo, se fueron a Trelew a vivir, había escasez de trabajo. Y mucha gente de acá del barrio trabajaba en Guilford, que es que hasta el día de hoy tiene problemas, que no han pagado, le deben a la gente. Sí. Pero en ese tiempo era como una de las fábricas que más contrataba personas. Sí, todavía quedan cortinas de Guilford en muchas casas, Sí, habían otras prácticas que se hacían los funerales en las casas, ¿viste? Moría alguien y los velorios se hacían en las casas, pues no teníamos los servicios de cooperativa, la sociedad cooperativa. ¿Vos recordás alguno de esos velatorios? Sí, muy triste. Acá en el pasaje Santa María murieron 2 bebés en distintos tiempos. ¿De la misma familia? Distintas familias. ¿Y vos sabés qué? Cuando murió uno de los bebitos, imagínate el ataúd chiquitito, lo velaron, creo que eran 3 días, lo pusieron en el ataúd, o sea, estaba en el ataúd del bebé, cerraron el cajoncito, y quienes llevaban el cajoncito de acá caminando hasta el cementerio, nenes vestidos con guardapolvo blanco. Creo que eran 4 o 6 y llevaban el ataúd.
y iban bajando y todo el mundo miraba. Se persignaban y caminaban hasta llegar al cementerio. Tristísimo. O sea, más ¿Y qué triste. escena? Sí, Sí, una escena terrible. sí, Se, sí. se murió el ceremonial terrible. Y más un niño. Más los niños, Un sí, niño. y un nene muerto. Fuerte, Sí, fuerte. sí. Sí, los Hasta que velorios. conmovió todo el barrio, me imagino. Sí, muy triste, muy triste. También me acordé de un hecho muy triste igual. Acá cerquita igual, mataron a un joven. Eso fue un acontecimiento igual, feo, feo. Lo asesinaron en una casa, estaba en una fiesta y 3 personas mataron a un joven, pero lo apuñalaron y se desangró. Y la sangre duró días, no sé si meses, viste que te tiñe la vereda sí. y es terrible. Sí, hubo hechos delictivos. Sí, peleas que terminaban con muertes, sí. Terrible. Pero yo la verdad del barrio puedo decir que ha progresado. Gente antigua no quedan muchos. Hay gente nueva que ni los conocemos. A veces miramos y decimos, esta gente de acá, y miras con desconfianza. Claro, sí. Porque no es la familiaridad de antes. Miras con desconfianza. Y no es que uno juzgue a las personas, pero hasta que no los conoces, viste, no tiene y hoy, la misma ahora, relación esta de nos no, criamos en infancia, sabemos quién es tu papá. No, por ejemplo, con la vecina de aquel lado hicimos amistad y viste la señora, hace 30 años que somos vecinas y eso de que ella es chilena y demás, que están las costumbres arraigadas que las compartimos, ¿Sí? es como que más lindo, sí. Y hoy, mira, hoy por hoy, gracias a Dios acá, las comodidades estamos esperando el asfalto, sí. Nos demos el gusto porque mi esposo igual es medio así bien, quiere tener todo. Todo con la última tecnología. Sí, tenemos las cámaras, sí. tenemos atrás, en lo posible todo lo que se pueda tener para mejorar, para estar resguardado y estar adentro de casa. Viste que hoy no es confiable salir y no es seguro, así que tampoco es que vivimos con miedo, pero es distinto. Vivir en dictadura que vivir en democracia. Sí. Y bueno, si es posible contarnos cómo fue la despedida con tus papás. Sí, ¿En qué año se fueron ellos? Sí, mira, fue muy triste para nosotros porque, por ejemplo, mi esposo perdió a su papá en el 2008, fallece mi suegro. En el 2011 fallece mi suegra y unos meses más tarde fallece mi abuelo y a los 14 días, mi abuela. 3 seres queridos en un solo año. Después, en el 2018, fallece mi papá. Estaba muy enfermo, se hacía diálisis, tenía problemas en los riñones. Y en pandemia muere mi mamá. Pero no de COVID, sino de otros problemas que tuvo de salud. Con todo lo que significaba los velorios en pandemia. Sí, fue terrible porque no pudimos nada más que estar 2 horas, velar las 2 horas y cuando las llevamos a sepultar no podíamos entrar todos. Entró un grupo mínimo, mi esposo y mi hijo Misael quedaron afuera, con mi nena entramos y con mis hermanos y después no sé, fue como que aflojó un poquito la persona que te daba el permiso de entrar o no y permitió que entraran todos los que faltaban. Y ahí despedimos a mi mamá. Sí, fue muy triste. Sí. Lo hacía todo. Y me acuerdo que cuando fuimos, viste que había muchas fosas. Y era por el tema de COVID. Claro, estaban esperando muchas fosas. Y parecía algo de película, mira, de terror. Sí. Sí, se nota la diferencia de cuando se está bien, con el gobierno distinto y cuando fue en esto que fue mundial, un cambio para todos, todo el planeta. Fue tremendo. Cambian las prácticas de sepultarse. Sí. Vos no sé si te fijaste hasta el día de hoy que los velorios son cortitos. Ahora se acortaron. Y hay gente que dice que es mejor. Sí, dice que se sufre menos. Sí, se sufre menos. Los trámites son más rápidos. Para algunas cosas nos hemos puesto más fríos y hemos mejorado en otras.
Y bueno, estas entrevistas son entrevistas bola de nieve, o sea que el entrevistado va llevando a Sí, otros sí, y pues a te vas otros. saltando por los hechos Sí, en sí, sí, ¿no? sí, Porque sí, hay más importantes algunos sí. hechos que otros. ¿Conoces otros vecinos que pueden ayudar a esta investigación? Que sean chilenos, hijos chilenos y que pueden aportar, que haya vivido así como vos, la experiencia de pasar por el conflicto de De Beagle y de camadas de gente de mi generación, sí. Sí. Tengo, sí, tengo conocidas, así que te voy a pasar los nombres. Ujú. Sí, sí. Acá en el barrio, sí. Acá mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Está bueno. Te voy a pasar los nombres. Buenísimo. Y bueno, una reflexión también final ya en razón de esto de pensar el conflicto desde hoy, o sea, es Ah, un intento de guerra entre dos países que son sí. hermanos. ¿Cómo lo ves vos que sos descendiente de chileno? Y no se ve nunca ese, no sé si es correcta la palabra, resquemor que hay, Mm, porque siempre sí, los salta, chispazos de Andrés. Sí, siempre, siempre salta el tema de Argentina y Chile. sí. Lo ven en los partidos de En el fútbol. fútbol, los básicos, sí. Hay un partido y le cantan las Malvinas son inglesas Mm, y es para problemas. mm, Sí, siempre está. Pero yo creo que hay que saber diferenciar. ¿Dónde vives vos? ¿Qué nacionalidad tenés? Respetar tus orígenes, hablar con respeto. mm, Eso de cargarse y demás por peleas, y no va, no va. mm, No, porque no aporta nada bueno a la comunidad, mm. hacer esas diferencias con motivo de pelearse y demás. Si cuando, por ejemplo, llega el 18 de septiembre, Sí. está más lleno de argentinos que de chilenos, creo yo. Pidiendo Y empanada, festejan, luche, sí, sí. comiendo y todo disfrutando. Sí, sí. Y me parece que es lo mejor, Mm. sí, disfrutar así en familia y que no haya problemas. Ujú. Y una reflexión final de tu barrio de las Flores, Eh, Ay, que el otro sí. día hablamos que nunca te fuiste, vos siempre viviste No, acá. por eso digo que soy Nick, Nicky, la famosa. nacida y criada. Ujú. Este, y sí, que yo le he preguntado a gente así si se irían del lugar, de este barrio. Y hay mucha que me dice que no. Así como está, que ha crecido en este lugar, que a mí me pasa, yo estoy bien acá. Me Ujú. gustarían otros cambios, pero bueno, no se puede todo en la vida. Pero estoy contenta y orgullosa de decir, acá en esta casa yo nací, por decirlo así, acá estoy y creo que moriré, pero la casa se conserva. Mm. Hemos cuidado cada detalle para que no se modifique. Bueno, el exterior lo hemos modificado, pero vos la mirás y decís casita de chileno. Claro, como te decía, el techo bajo. Entrás y decís, es casa de chileno. Sí. Eh, y yo creo que hay que progresar, no hay que estancarse. Mm, Sí, hay muchas cosas para estudiar. Y no sé, darle un ánimo a la gente que piensa que se jubiló y se terminó la vida. No, mm, podés estudiar muchas cosas. Hay gente grande que estudia, se recibe de abogado, de médico. Yo sé que es grande y se recibe. mm, Sí, y estudiar, leer. Leer es muy lindo. ujú, Hoy no lee la gente casi. ujú, Yo tengo el agrado de decir que, gracias a Dios, en la casa acá siempre hubo libros. ujú, Mi mamá con su corintellado, mi papá con los diarios mm. y siempre nos provisionaba de cosas para estar mejor. Hasta creo que había comprado una filmadora de esas de Ah, antes, sí. la tenía, y un aparatito para pasar películas Ah, sí, como en un, cinta. sí, Sí, todo eso un teníamos. proyector, sí. Sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque él decía que había que progresar. Sí, Lo tenía. sí, sí, sí. Y yo creo que es así. ¿Y vos tenés algún libro en mente tuyo que te diga, este libro me encantó, me marcó? Historias de selecciones. Yo Mm. siempre destaco en las revistas Ah, sí, selecciones, siempre. sí, Amo, donde veo uno y si es antiguo, sí. mejor. Lo pido prestado y lo leo. Mm, Sí, me encanta. Leo muchos libros. sí. Ahora tengo 3 que tengo que terminar y ahí estoy. Por ejemplo, igual el de Ana Frank, cada dos Ah, por sí, tres lo lo abro porque religioso. me gusta. Sí, Y el amor en tiempo de cólera. de cólera, ese lo tengo que terminar. Acá abajo tengo uno que hablan de los próceres de mayo. Mm, Sí, sí, varios, y otros que ni me acuerdo. Así que voy registrando porque si no me olvido. sí. Y otra cosa que hago es registrar. Desde Sí, que nacieron mis hijos, sí, registrar sí, fechas y acontecimientos sí. importantes. Así que tengo como 7 u 8 cuadernitos. Así que Eh, ahí anoto.
También estuvimos charlando el otro día que vos estabas buscando como anécdota del Ah, barrio. sí, Contame sí. esa labor que es súper interesante. Mira, yo cuando me jubilé dije, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Y el primer año en el 21, y ya estaba programando para irme a enseñar. Me fui a la agrupación Evita, ahí Mm, estuve un año. sí, sí. Trabajé a Honorem. ¿Eso es la floresta? Acá, Las Flores, en el Ah, ok. límite. Después, al año siguiente, me fui a la vecinal, me acomodé ahí. Y Marcela, una maestra del turno de la tarde de trayectos escolares, me dio un espacio Mm, y yo me acoplé y le ayudaba. mm. Iba gratis. Sí, sí. Y después me buscaron de cultura Mm, y me preguntaron si quería trabajar. sí. Y así nomás le dije, Sí, que sí, sí. quiero trabajar. Claro, que Así que te estoy. ocupado. Sí, sí. Y, eh, y bueno, y dije, ¿qué más hago? Y digo, "Ah, no, algo más tengo que hacer". Y pensaba en esto, me acordaba de esta foto de cuando era niña, que estaba Mm, ahí, miraba el paisaje. Y digo, ¿por qué no hablar con vecinos y preguntarle por anécdotas? ujú, ¿Viste? Ir registrando. ujú. Así que me he contactado ya con 4 o 5. Sí, Yo ya le había contado de esto a mi familia sí, y se lo había comentado a Fabián, el chico sí, de la radio. sí, sí. Y bueno, este Fabiancito. año dije, no, tengo que empezar. Sí. Y me comuniqué con una vecina que está viviendo en Sierra Grande, que ella tuvo un negocio acá, la Ah, Despensa Márquez. sí. Y nos comunicamos por teléfono, así que eh, la hija la entrevista y me Sí. graba las respuestas y me las manda. Ay, qué lindo. Sí, Sí. sí, sí. Y cuando salió esto me puse feliz. Te pusiste feliz. Sí, sí, sí. Sí, 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 está sí, muy bueno. sí, sí. Sí. Y yo creo que mucha gente, como es el caso de mi vecina, Gladys, Sí. este, le ha hecho bien. Y le va a hacer bien a las futuras, porque Ah, seguro que sí. esto sigue, ¿no? Sí, ahora Bueno, tenemos el sábado en la floresta. sí, sí, leí. Sí, Sí. sí. Va Y a ser esperemos que. buenísimo. Tengo que ponerme en contacto con la vecinalista de La vecinalista. Seferino. Ujú. Quiero hacer en Fuch y si quiere en San Martín. Qué lindo. Creo que esos barrios serán. Qué lindo. Qué amplio. Sí, qué amplio, Qué sí. trabajo. Qué trabajo. Bueno, vos Sí. lo ves en buscar estos Sí, anécdotas que es un laburo de contactar a las personas, ¿viste? sí. Que te cuenten su historia. Es Sí, como. yo por ahí Sí, a uno le gusta, a mí me gusta Sí, conversar con la sí, gente. sí, Ay, me olvidé de contarte que soy vecinalista igual sí. y me gusta, bueno, a la mañana abro, cuando vamos a estudiar, a veces voy los sábados para ver a la gatita que vive ahí, a la pumita, y voy a regar las plantas y siempre estoy conversando. Sí, sí. Me gusta. Tener una vida activa en el barrio me Sí, parece que sí, eso. creo que sí, Sí, creo que sí, 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 sí. sí, pero me gusta. Bueno, Silvia, te agradezco por todo, No, por gracias a abrirme la vos. puerta de tu casa, de tu Ah, corazón, de tu historia, de eh, nada. por Fue un permitirte gusto. emocionarte. Ay, sí, Me sí, parece sí, sí, me llega mucho. que esa cosa de sentir la injusticia de otro te quedó de tu papá Sí, y sí, y bueno, yo era justiciera por ahí a sí, veces sí, sí, sí pasaba que sí, defendía a gente a niños, sí, compañeros que no podían defenderse solos y yo me involucraba. mm, Pero siempre buscando la paz, ¿no? sí, sí, La buena convivencia, sí, sí. gracias. De nada, fue un gusto.